Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría traer un tipo de inversión alternativa como son las cuentas de intereses. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre cuentas de intereses, es decir, qué tipo de cuentas de intereses hay, también cuáles son las claves principales o ventajas y desventajas de invertir en este tipo de producto financiero o vehículo financiero y también digamos que cómo aprovechar o canalizar tus ahorros para sacar el máximo rendimiento a las cuentas de intereses. Y en este caso déjame decirte que este tipo de productos financieros lo ofrecen tanto bancos como brokers y son cuentas donde ofrecen o te ofrecen intereses a cambio de dejar depositado tu capital por un tiempo determinado. Es decir, básicamente lo que conocemos como cuentas de ahorro o cuentas nóminas o cuentas, digamos, también como puedes ver aquí, depósito corriente o también cuentas de depósito a largo plazo, que son estos tres tipos que hay aquí. Las cuentas ahorros, por ejemplo, dejas tu capital y recibes unos intereses muy bajos mientras vayas manteniéndolo mes a mes. Se calcula en base a los días que has dejado el dinero en el banco y eso garantiza la liquidez mínima que puede tener esas entidades financieras. Puedes disponer del dinero cuando quieras, pero si lo retiras recibes menos intereses. Digamos que realmente la intención de las cuentas de ahorros es ir ahorrando capital poco a poco de forma, puede ser periódica, puede ser pues como quieras, ¿vale? Y en este caso, por esas cuentas ahorros, digamos que el banco te paga unos pequeños intereses. ¿Por qué te paga unos pequeños intereses? Porque digamos que eso hace que el banco disponga, bueno, digo banco o entidad financiera cualquiera, porque también pueden ser brokers, ¿vale? Pues tenga un mínimo de liquidez y que pueda garantizar el tener ese mínimo de liquidez disponible, pues por ejemplo para prestarle capital o por ejemplo para, en caso de alguna emergencia, disponer de efectivo sobre la marcha, etcétera, etcétera. Y a cambio te va pagando un tipo de interés muy bajo o muy reducido. Luego estarían las cuentas de depósito o corrientes, que en este caso es la cuenta que frecuentemente utilizamos para nuestros gastos o donde cobramos la nómina del banco. Esta es la cuenta más típica de los bancos que conocemos ya hoy en día y como puedes pensar, realmente este tipo de cuentas, como no garantizamos que vamos a dejar el dinero ahí nada, porque es decir, en este tipo de cuentas, como ves, pagan muy bajos o nulos intereses porque realmente al no garantizar que el dinero se vaya a quedar ahí durante un periodo de tiempo, ya que tenemos que hacer gastos de suministros, de hipoteca, etcétera, pues realmente la duración o el tiempo que dura ese capital en esa cuenta en concreto, pues no le garantiza al banco o a la entidad financiera, digamos que ningún seguro de liquidez ni nada por el estilo. Entonces, al final resulta que esto, en este caso, como no hay ningún plazo determinado, pues a cambio nos dan o ningún interés o muy bajos intereses. Y luego como último punto estaría la cuenta de depósito a largo plazo, que esta cuenta es parecida a la cuenta ahorro, es decir que la intención es de ir apartando nuestro ahorro, pero en este caso sí te bloquean el capital que añadimos o que aportamos durante un tiempo determinado, que normalmente suele ser menos de un año, es decir, 3 meses, 6 meses, 9 meses o un año, y por ese tiempo digamos que la rentabilidad o el interés que nos pagan es un poquito mayor a cambio de bloquear, por supuesto, ese capital durante ese tiempo determinado. Al final digamos que podemos obtener una mayor rentabilidad que las otras dos tipos de cuentas de intereses, pero por supuesto siempre serán mucho más bajas que por ejemplo los tipos de interés fijados por los bancos centrales. Entonces, una vez te he explicado más o menos los tres tipos de cuentas de intereses que hay, que seguro que conoces la mayoría, déjame decirte que los puntos claves que debes de tener en cuenta a la hora de si invertir o no en este tipo de producto financiero, por decirlo así, pues el primer punto sería dejar el dinero en la cuenta corriente. Cuenta ahorro o de depósito a largo plazo es una inversión rentable, sí, pero para la entidad financiera, no para ti como inversor. ¿Por qué? Porque piensa que en primer lugar, al dejar el capital, digamos que la entidad financiera se garantiza tener liquidez a un bajo coste, porque te pagan unos bajos intereses a cambio de mantener ese capital ahí. Entonces, con ese capital pueden tener liquidez para tener solvencia, para que el banco o la entidad financiera tenga solvencia, o también incluso para hacer préstamos a corto plazo. Y eso ya sabes cómo se financia un banco, por ejemplo, que es por diferencial de tipos de interés, es decir, si el banco se financia a un tipo de interés y luego lo presta a un tipo de interés más caro, pues por supuesto la diferencia o el diferencial es lo que se lleva de margen y al final termina siendo beneficio para la propia entidad financiera. Por tanto,
Los depositantes, es decir, todos los ciudadanos, todas las personas que son usuarias de cuentas corrientes, de cuentas de depósito, de cuentas de ahorro, etcétera, etcétera, depositan el capital y les pagan un bajo interés, quiere decir que el banco se estaría financiando muy barato. Por tanto, ellos son los primeros que salen ganando. Tú, en tu caso, no. Luego, otro punto que debes de tener en cuenta, y te comentaré por qué no, los intereses que te puedas llevar dependerán de cómo estén los tipos de interés en cada momento. Es decir, no cobrarás siempre los mismos tipos de interés. Piensa que los intereses que te puedan ofrecer hoy, por ejemplo, hoy estamos viendo que hay algunas entidades bancarias que llegan a ofrecer, por lo menos aquí en España, de donde hablo yo, pues digamos que algunos bancos te llegan a ofrecer el 2,5%, el 2,75%, el 3% por abrirte una cuenta de ahorro, una cuenta de depósito, una cuenta de depósito a largo plazo, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente te están ofreciendo un 3, un 2,5%, etcétera, pero los tipos de interés fijados por los bancos centrales están mucho más arriba. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de inflación alta y por tanto los bancos centrales han tenido que subir los tipos de interés. Pero si comparamos los tipos de interés a los que pone, digamos, los bancos centrales, que son más altos de los que realmente están remunerando los bancos tradicionales o entidades financieras, pues vemos que hay una gran, digamos, disparidad entre lo que ha fijado los bancos centrales y lo que te ofrecen los bancos tradicionales. ¿Por qué? Porque quieren financiarse más baratos. Y en este caso, piensa que cuando los bancos centrales empiecen a bajar los tipos de interés porque la inflación se empieza a remitir, por supuesto los bancos también te van a empezar a ofrecer menos, digamos, intereses por los depósitos, por las cuentas de ahorro, etcétera, etcétera. Así que realmente esto no es una cosa o un tipo de inversión que podríamos garantizar que sea a largo plazo, ya que realmente la rentabilidad o los intereses que obtengamos por estas cuentas de depósito, por estas cuentas de intereses, pues realmente serán a menos de un año, ya que constantemente los tipos de interés por las políticas monetarias irán cambiando. También otro punto que debes de tener en cuenta es que en ningún caso podrás ser capaz de batir a la inflación, por lo que más que seguro siempre pierdas poder adquisitivo y por tanto sea una de las inversiones menos rentables y seguras, y ahora te explico lo de seguras, que existen. Piensa que realmente este tipo de inversiones, porque aunque tú creas que no son inversiones, el dejar parado el dinero en el banco sí son inversiones. Lo que pasa es que a ti te están pagando poco o nada, ¿vale? Entonces debes de tener en cuenta eso. Y además, nuestro objetivo número uno siempre debería ser no perder poder adquisitivo. Es decir, que con el mismo dinero podamos o tengamos la capacidad de comprar las mismas cosas, es decir, que tengamos el mismo poder adquisitivo para poder realizar los mismos gastos, hacer las mismas compras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay inflación, pues evidentemente la inflación devalúa la divisa y por tanto al devaluar la divisa, los bancos centrales, como ya te he explicado, tienen que subir los tipos de interés para enfriar la economía y bajar la inflación. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando suben los tipos de interés, efectivamente por estas cuentas se pagan un poco más de intereses, pero siempre menos de lo que fijan los bancos centrales y siempre menos de lo que te está consumiendo el capital, la inflación, ¿vale? Esto es importante que lo tengas en cuenta. Por tanto, lo que te interesa aquí es que más o menos intentes buscar alguna cuenta que te pague al menos una rentabilidad o unos intereses parecidos a lo que te afecta anualmente la inflación por devaluación, y así más o menos podrías mitigar, pero nunca en una cuenta de intereses o en una cuenta de depósito vas a encontrarte que realmente los intereses que te paguen estén por encima de la inflación, porque piensa que cuando los tipos de intereses están altos pero la inflación ha bajado, ya las políticas monetarias de los bancos centrales cambian y entonces dejan de subir los tipos de interés y comienzan a bajarlos, es decir, pasan de políticas monetarias restrictivas a políticas monetarias, digamos, más expansivas, ¿vale? Donde los tipos de interés son más bajos, donde la financiación de capital es más barata, es decir, acceder a capital es más barato y por tanto digamos que incentivan a que la economía se pueda o se vuelva a mover, y eso generalmente tarde o temprano vuelve a generar inflación más adelante, por oferta o por demanda, como ya he explicado en el canal. Entonces es una cosa que también debes de tener en cuenta. Por supuesto, otro punto, debe utilizarse únicamente como proceso de acumulación de capital previo
a futuras inversiones o para preservar el valor de un fondo de emergencia. En este caso, este punto es importante, ya que realmente debes de pensar que cuando nosotros tenemos el dinero quieto en una cuenta de ahorro, en una cuenta de inversión, en una cuenta de, podría ser de depósito, de cualquier cosa de estas, pues realmente lo que estamos haciendo es dejar el dinero ahí y que le vaya afectando la inflación, porque por las políticas monetarias que hay a nivel global, la mayoría de los gobiernos quieren endeudarse y por tanto quieren generar inflación, ¿vale? Y la inflación, entre comillas, si es baja, controlada y a la par, digamos que hay un crecimiento o productividad de un país, puede ser sano. Pero en este caso el problema es que aunque sea sana esa inflación, igualmente irás perdiendo valor o poder adquisitivo de tu capital. Por tanto, es importante entender que el dinero que vayamos a mantener en este tipo de cuentas debe ser única y exclusivamente o dinero que estamos ahorrando. Recuerda que para invertir debemos de invertir un dinero que no necesitemos. Por tanto, primero es lógico ahorrarlo para luego invertirlo en cualquier activo que veamos interesante, o en caso de no querer invertirlo en cualquier activo interesante y queramos tenerlo como fondo de emergencia, es decir, un fondo por si tenemos que afrontar algún gasto extra con el que no contábamos y que no nos interrumpa nuestra forma de vida, por decirlo así. Siempre es bueno tener un fondo de emergencia por si acaso, ¿vale? Que yo normalmente lo que recomiendo es que como mínimo sea equivalente a entre 3 y 6 meses de vida, es decir, que más o menos si tú estás trabajando, tienes un trabajo y tienes la capacidad de ir ahorrando, pues siempre es bueno dejar un colchón equivalente más o menos a 3 o 6 meses de tu trabajo, por si por ejemplo te quedas sin trabajo, pues que con ese colchón puedas ir tirando y que digamos que no cambie tu estilo de vida por lo menos durante esos próximos 3 o 6 meses, y así tienes tiempo de buscar otro trabajo o de intentar buscar otra fuente de ingreso en ese caso. Por supuesto, como te comenté antes con lo de seguras, aquí te explico otro punto donde esta inversión tiene un riesgo bajo, porque realmente tiene un riesgo bajo siempre y cuando utilicemos una plataforma regulada, en este caso bancos regulados o brokers regulados, etcétera, etcétera, ya que existen fondos de garantía que respaldan los bancos o entidades financieras hasta 100.000 euros en el caso de España o Europa. ¿Eso qué quiere decir? Que para las entidades financieras reguladas pues existe, digamos, el fondo de garantía de hasta 100.000 euros. Es decir, que si esa entidad financiera quiebra, ese banco, ese broker, etcétera, y está regulado por Europa o por España o por el país en el que tú estés, ¿vale? Pues en el caso de aquí, pues hay un fondo de garantía de hasta 100.000 euros. Por eso se dice que el riesgo en este tipo de inversiones es bajo, porque realmente el riesgo de perder el capital, es decir, hasta 100.000 euros, pues realmente digamos que lo tienes garantizado en caso de que la entidad financiera quiebre. Eso sí, si por supuesto tienes más de 100.000 euros, pues tienes un problema porque ya no te garantizan más de esta cantidad, y entonces ahí sí que evidentemente sería lógico no tener todo el patrimonio acumulado en una única entidad financiera como puede ser un banco, un broker, etcétera, sino más bien tenerlo repartido para que en este caso pues puedas acceder a distintos fondos de garantía, o en tal caso tener una parte invertida y una parte de depósito no superior a esos 100.000 euros. Entonces piensa que esto realmente es tener riesgo bajo, pero como te dije, eso hace que sea más segura, como te dije en el punto anterior, pero eso no quiere decir que realmente sea seguro, ya que aquí, en este caso, lo más seguro es que vayas a perder tu dinero. ¿Por qué? Porque como te he comentado antes, realmente como no vas a ser capaz de batir a la inflación, siempre vas a ir perdiendo poder adquisitivo. Entonces, en el mejor de los casos, lo que vas a hacer es perder ligeramente poder adquisitivo a cambio de tener ese fondo de emergencias o de ir ahorrando o de ir acumulando capital hasta poder encontrar una oportunidad de invertir en algún activo financiero interesante. Otro punto interesante es que generalmente los brokers ofrecen más intereses que los bancos por dejar tu liquidez allí sin hacer nada, es decir, sin dejarla, sin invertir, por ejemplo. Por lo que puede ser más interesante crearte un colchón financiero, en este caso me refiero al fondo de emergencias, en aquellas cuentas donde te pague más intereses. Aquí en este caso, por ejemplo, yo en este canal ya he hablado de Interactive Broker. Interactive Broker actualmente te estaba pagando, si por
ejemplo, tienes un colchón, es decir, si tienes liquidez o dejas liquidez en dólares, más del 4% en intereses. Y si lo tienes en euros, te paga el 3 y pico, el 3 largo. No sé exactamente en qué momento está ahora, pero como están los tipos de interés altos, por eso esta entidad financiera o este broker, en este caso Interactive Broker, te paga esta cantidad de intereses, que como ves no llegan a batir a la inflación por poco, porque la inflación acumulada que tenemos de aquí para atrás ha sido grande, pero por lo menos te ayuda a ir mitigando el golpe. Y por supuesto, si tu intención es ir acumulando ese capital o para encontrar una oportunidad más adelante, o también simplemente ir acumulándolo hasta tener unas reservas lo suficientemente interesantes como para que te llegue a cubrir 3 meses, 6 meses o un año, pues digamos que mientras tanto puedes estar cobrando esos intereses y beneficiándote de que te paguen a cambio de dejarles el dinero quieto, por supuesto sin depender de ninguna inversión y recibiendo simplemente los intereses mes tras mes. También debes de tener en cuenta que los intereses a cobrar serán pagados de forma mensual y compuesta, por lo que aunque sean bajos se podrán ir acumulando con el paso del tiempo, que eso también es interesante porque quiere decir que, por ejemplo, si un broker te está pagando en dólares como Interactive Broker el 4%, más o menos no es que te paguen el 4 mensual, ojo, te pagan el 4 anual, pero te lo van repartiendo de forma mensual. Y eso quiere decir pues que vas teniendo poco a poco más liquidez, vas acumulando poco a poco, es verdad que es poca cantidad, pero poco a poco vas acumulando más liquidez. Y eso se va acumulando de forma compuesta. Y si encima aplicas lo que ya he explicado en el canal de reinvertir, en este caso las ganancias o beneficios, pues en este caso los intereses, si los reinviertes y compras otras acciones o compras, por ejemplo, acciones que repartan dividendos o cualquier otra cosa, pues evidentemente te beneficiarás también del interés compuesto. Y como último punto, estos intereses tienes que tener en cuenta que tributan, porque evidentemente son beneficios. Ten en cuenta que son rentas sobre el capital y por tanto, al ser rentas sobre el capital dependiendo de cada país, tendrás que tributar a una tasa impositiva u otra. Por tanto, como conclusión, puedes ver que las cuentas de intereses realmente son un tipo de inversión, y aunque la mayoría de personas estén acostumbradas a dejar quieto el dinero en el banco, en cuentas de ahorro, en cuentas de depósito, etcétera, etcétera, y piensen que no va a pasar nada, realmente ese dinero sí tiene riesgo por varias razones. En primer lugar, porque ese dinero no lo estás usando y se está devaluando, y en segundo lugar se está beneficiando la entidad financiera y no tú. Además, los intereses que te pagan nunca van a ser suficientes para cubrir la inflación, y por eso es importante invertir en otros activos que te den una mayor rentabilidad. Pero aquí yo también entiendo que hay personas que no se sienten seguras invirtiendo en otro tipo de activos, por lo que quiere decir que al final en las cuentas de intereses es interesante conocer todos estos puntos para, por lo menos mientras estás acumulando capital para luego invertir ese capital, o mientras te estás generando un colchón adicional para poder tener un fondo de emergencias para, por supuesto, por si más adelante tienes algún problema, tienes que afrontar algún pago o tienes que tirar de esos ahorros, pues digamos que este tipo de cuentas son perfectas, ya que no te retienen normalmente, salvo las cuentas de depósito a largo plazo, que tienes que dejar el dinero bloqueado durante una serie de meses, pero quitando ese tipo de cuentas realmente puedes disponer del capital al momento, y por tanto mientras lo vas acumulando o lo vas ahorrando es interesante tenerlas. Pero ya te digo que este es el tipo de inversión entre comillas más segura, pero al mismo tiempo menos rentable. Entonces deberías de valorar si todo el capital que tienes deberías dejarlo en el banco esperando a rentabilizarse con pocos tipos de interés y por supuesto ir devaluándose poco a poco con la inflación, o por el contrario intentar buscar inversiones alternativas, como te iré trayendo en futuros vídeos del canal, para que veas distintas opciones, ya por si no te gusta la bolsa o las acciones o cualquier otro tipo de inversión, ¿vale? Y verás que hay otras alternativas donde puedes rentabilizar tus ahorros de otra forma más efectiva, que sean las propias cuentas de intereses. Y nada, esto es todo sobre las cuentas de intereses, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.